Gloria al Señor, vamos a avanzar. Ya vio la cita del mensaje, es 1 Timoteo capítulo 1, y vamos a tomar los versículos 16 y 17. 1 Timoteo 1, versículos 16 y 17. Siga con su vista. La palabra de Dios dice así: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y ahorita vamos a leer el segundo, pero acompáñeme el 17, pero acompáñame a leer a una sola voz. Déjeme oírle. Dice la palabra de Dios: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El 17 sigue diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es de llamar la atención cómo es que Pablo, escribiéndole a Timoteo, hace referencias de cosas que podríamos considerar que son obvias para Timoteo, pues él ha sido discípulo de Pablo ya por cuando menos cerca de 5 años, cuando está escribiendo. Y lo que Pablo escribe llama la atención básicamente por sus alcances escatológicos, es decir, para el futuro. Cristo, manifestado en la vida de la predicación, o mejor dicho, en la predicación que durante su vida Pablo estuvo proclamando, habría de ser el centro de su mensaje aún para los que estaban muy cerca de él. No son muchas las veces que nuestras presuposiciones tienen que ser derrumbadas por una verdad superior. Es decir, yo suponía que las cosas eran así, pero cuando me encuentro una verdad, caray, la cosa no era así. Y digo, aunque no son muchas las veces, hay veces que lo que presuponemos queda derrumbado por una verdad superior. Superior a nuestra capacidad de análisis, superior al alcance de nuestra experiencia, superior al conocimiento adquirido, superior a la perspectiva humana. Sin embargo, y sin ser muchas, esas veces suceden. Y hoy, con la verdad que se va a revelar en este mensaje, el Espíritu Santo, en su obra regeneradora, transformadora y purificadora, ha de obrar en más de uno de quienes hoy escuchan su palabra predicada, ya sea entre los que están aquí esta tarde o los que posteriormente estarán escuchando la predicación de la palabra de Dios. No será este siervo inútil, será el Espíritu Santo y la revelación eterna que Dios dejó para los suyos, la que ha de derrumbar una o más de las posturas aceptadas en la falsa religión o en tendenciosas denominaciones, creencias que han llegado inclusive a regir la práctica de una conducta que presuntamente agrada a Dios, pero que nunca tuvo, nunca ha tenido y que no tiene ni tendrá sustento bíblico. Déjeme citar este trivial ejemplo que sirva como ilustración a lo que me estoy queriendo referir. Yo no sé cuántos de nosotros, ustedes y yo, en alguna etapa de nuestra vida, ante la presencia de los síntomas que acompañan a un resfriado, es común la acumulación de mucosidad,
¿verdad? En las vías respiratorias altas. Y refiriéndonos a las vías respiratorias altas son las vías respiratorias que están dentro de la cabeza. Las vías respiratorias bajas son las que son del cuello hacia abajo. ¿Por qué? Porque pues ahí también tenemos vías respiratorias, ¿verdad? La tráquea, las entradas de los pulmones que son los alvéolos y luego los pulmones. Esas son las vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas, bueno, pues es la faringe y los senos paranasales y los fosas nasales. Esas son las vías respiratorias altas. Y refiriéndome a este ejemplo, aparecen los síntomas y como me decía la hermana Sara, es que ando con la nariz bien tapada. Ante esas circunstancias, sí es cierto, se acumula la mucosidad que desciende por los senos paranasales hasta la nariz y por ahí sale. Y en esa acumulación se obstruye la nariz y dificulta la función de la misma, ¿verdad? De inhalar y exhalar el aire que ha de llevar a los pulmones. ¿Sí o no? En alguna ocasión es aceptado como real y verdadero el dicho de que aquel remedio que se nos está recomendando servirá para, ¿sabe cuál es la expresión que usamos? Para sacar todo lo malo. No, mira, pruébate esto, o inhala esto, o agarra este té, tómate este té y te va a sacar hasta lo que no. Todo lo malo se te va a salir. Si no hemos escuchado esa expresión, o yo soy el único que la ha escuchado, ¿verdad? De veras te lo recomiendo, ¿no? Yo traía un catarro de aquellas y mira, llegué, eché las hierbitas ahí en un agua hirviendo, hice unas inhalaciones y no, hombre, me salió hasta lo que no te... ¿Quién sabe desde cuándo lo tendría yo ahí? Sí, no, o sea, hay que sacar todo lo malo, ¿verdad? Qué bueno. Échate un tequila con limón, dicen otros, ¿verdad? Con eso se te sale todo lo malo. ¿Perdón? Se te olvida. Al menos se olvida. Se le olvida, dices. Oh, al menos... ese tipo de remedios, ¿no? Cuando usamos la expresión sacar todo lo malo, pues estamos refiriéndose a que se va a acabar toda la secreción mucosa que empezó casi como agua líquida y transparente y bien puede llegar a ser espesa y verdosa, ¿cierto? Pero sí o no hemos escuchado que esa expresión es una expresión aceptada. Y inclusive nos dicen, no, síguelo usando hasta que se te salga todo, porque ahí lo traes. Y yo no sé usted, pero cuando yo oía esa expresión me imaginaba casi que aquí atrás de la cabeza traía hasta gusanos, porque me tiene que salir todo lo malo. Quiero que me salga todo lo malo. Y dado que ya tiene tiempo ahí acumulándose, ya sea el remedio que sea, que el vaporú, que el té de canela, que unas inhalaciones de eucalipto, que el lavado nasal con agua con sal y más. Hoy podemos decir y podemos saber que la realidad con respecto al origen de esa mucosidad, al menos en los primeros días del cuadro gripal, no es la necesidad de expulsar nada ya acumulado. No hay nada acumulado ahí. Es la secreción reactiva resultante del tejido en las paredes interiores de las vías respiratorias que producen ese moco. Ese moco se está secretando como un mecanismo de defensa ante el ataque de un agente infeccioso. Entonces no tenemos nada acumulado. Si tuviéramos algo acumulado ya nos hubiéramos muerto. Pero ante el ataque de ese agente infeccioso, la primera reacción defensiva del cuerpo es producir esa mucosidad para protegerse y evitar que el agente infeccioso avance. Y sí es cierto, esa secreción está llena de impurezas, pero no el tejido, ni tampoco está alojado en el cuerpo, no todavía. Así es que es una reacción natural del sistema inmune con el que Dios nos creó, a todo ser humano, y no nos está acumulando.
Se está produciendo continuamente mientras el agente agresor esté presente. Nos lo inculcaron como una versión, pero la verdad que da el conocimiento corrigió esa versión. Entonces yo tenía esa versión. Note usted el origen de la palabra versión. Es una distorsión de la verdad. Y así es como muchos de nosotros nos regimos. La vida en Cristo es hacer esto o hacer aquello. La vida en Cristo a mí me tiene que entusiasmar y me tiene que provocar esto y me tiene que provocar aquello. ¿Según quién? No, el escrutinio de la palabra de Dios nunca dejará de sorprender a ninguno que responda al providencial llamado de Dios cuando es Él el que en un momento dado mueve a acercarse. Si es Él el que mueve a acercarse, entonces tenemos que prepararnos, ¿sabe qué? A sorprendernos. A sorprendernos. Y muchas de las veces no es porque aprendemos una novedad, sino es porque revisitamos una realidad que ya tal vez creíamos que sabíamos, pero esta vez Dios nos la revela desde un ángulo diferente. Tal vez porque su madurez espiritual le alcanza para poder ahora percibir lo que antes no percibía. Y eso nos sorprende. Y cuando yo digo que se prepare a sorprenderse, no lo digo como aficionado a querer aquí motivarlos en base a lo que yo pienso. El sustento es bíblico. ¿Sabe usted cómo lo escribe Isaías allá en el 45:21? Proclamad y hacedles acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Quiere decir entonces que el llamado a venir a sorprenderse lo provoca Dios. Ese llamado ha estado ahí desde siempre. Y si usted cree que está respondiendo a este llamado, pero no se está sorprendiendo, entonces pregúntese si realmente está atendiendo ese llamado. Proclamad y hacedles acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Una pregunta retórica de esas que retumban. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Usted sabe cómo se acercó el joven rico al Señor, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál era la presuposición que aquel tenía? Pero con todo su dinero y todo su poder y muy probablemente su influencia y el intelecto que debe haber tenido para ser un hombre rico, se acerca al Señor. Y tiene resuelto desde su perspectiva, tiene resuelto lo primero que el Señor le dice. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumple la ley. Todo eso lo he cumplido, al pie de la letra. Te voy a probar que no. Estoy parafraseando el pensamiento del maestro, ¿no? Te voy a probar que no. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esa verdad derrumbó la presuposición que el rico tenía. ¿Qué presuposición tiene usted de la vida de Cristo? ¿Cómo piensa que debe ser? ¿En qué la sustenta? ¿Qué es lo que la respalda? ¿Qué tan bien librado sale de la prueba esa presuposición cuando se enfrenta a la verdad? Dios nos lo estará revelando.
pero vamos a pedir que sea Él mientras hacemos oración, para que eluje este mensaje. Señor y Padre nuestro, ministerialmente, la crisis cunde y afecta conciencias aún de los escogidos. Blíndanos, Señor, y concédenos con el poder que tú tienes, con la gracia que tú has de derramar en nosotros, la sensibilidad necesaria para inclinar nuestro oído para oír. Ten misericordia de nosotros. Ante las actitudes indiferentes o displicentes, sométenos con el poder que tú tienes. Te lo ruego, Señor. No nos dejes de tu mano. Estamos confiando en ti. Que a la hora de exponer este mensaje, Señor, tu verdad sea revelada con certeza, con sencillez y con poder de lo alto, a pesar del que está hablando aquí enfrente. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. El espeso versículo 15 del que predicamos la semana pasada, previo a este 16 que nos ocupa hoy, va a ser disectado para revelar más intimidad en la verdad contenida en el pasaje y su contexto doctrinal. Ya Pablo había entendido y experimentado, por un lado, la divina paciencia y por otro lado, el soberano patrón de la gracia de Dios en sí mismo, pues habían sido desplegadas en favor suyo. El versículo 16 pues abre con la frase: por esto fui recibido a misericordia. Por esto fui recibido a misericordia. Pero por esto, misma frase ya escrita por Pablo en el versículo 13. Por esto. ¿Por qué? ¿A qué es esto al que se está refiriendo? Bueno, lo que Pablo va a dejar en claro en su ordinaria personalidad es su ordinaria personalidad, como ordinario podría ser cualquier otro, que desde la disposición divina y la gratuita y preciosa gracia de Dios podría alcanzar, y de hecho puede alcanzar a cualquiera que haya sido elegido por Dios. No, el favor de Dios no es para el que gana un concurso de piedad. No, el favor de Dios no es para el que gana un concurso de obediencia. Tampoco para el que gana un concurso de rectitud. Tampoco es para el que gana, póngale lo que usted quiera, concurso de moralidad o de bondad. No, 1000 veces no, nunca ha sido, es o será así. Siempre fue, es y será la gratuita e irresistible gracia de Dios. Esa que obra para vida eterna. De perseguidor de la verdad a apóstol de la verdad. ¿Cómo sería esto posible? Alguien que está persiguiendo a los que creen la verdad mediante la obra del Todopoderoso, su gracia y su soberanía, convierte a aquel en un profeta, en un discípulo de la verdad. Apóstol, antes perseguidor. ¿Cómo sería esto posible? Dice la palabra de Dios que esa es una pregunta que podremos contestar con lo que cita Romanos 5:20, el mismo escritor Pablo, cuando menciona que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya en el 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 de Romanos 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta palabra aún es una palabra clave en el versículo. ¿Cómo viviremos aún en él? Aún. Viviremos tiene que ver con
¿Qué tantas veces respira usted al día? Si interrumpe su respiración, ¿vivirá o morirá? Muere. Entonces este vivir en ese pecado es un pecado constante, recurrente. Dios le alcanza ahí en una curva, su Espíritu Santo le redarguye el pecado, pero usted se repone y sigue viviendo en pecado. ¿Cómo es eso posible? A Pablo lo transformó a ese grado. Pues a mí no me transformó y ni creo que me llegue a transformar. Tiene usted toda la razón. Pero bien le vendría a considerar si realmente es hijo de Dios, si esa es su condición. Encontramos entonces que no fue que Pablo se hizo bueno. Es decir, que Saulo dijo, bueno, pues ya le he hecho mucho daño a estos pobres cristianos, ¿verdad? Ya se me va a bajar un poquito lo cruel. Ya me lo voy a llevar un poquito más pianito. Y no dudo que en alguna de esas pues se amotinen y en una de esas me embosquen y a lo mejor me hagan algo. Así es que ya mejor me voy a... No. Fue el poder sin límite de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, que hizo de aquel que era perseguidor de la verdad, apóstol de la verdad. Los que habrían de creer en él. Punto número 1. Pablo le está diciendo a Timoteo en lo que escribe, según este versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, esa primera persona indicativa. El sentido particular de lo que Pablo escribe en tan poderosa declaración encuentra un sentido práctico y certero en la preposición para. Para. ¿Usted para qué cree que fue usted elegido de Dios? Hay muchas versiones. La hermana dice para servirle. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para adorarle, para obedecerle. ¿Para qué más? ¿Perdón? Para agradarle. Entonces, podríamos anticipar, de acuerdo a lo que estoy escuchando ahorita, y algunos que no están diciendo nada todavía, pero algo tienen en mente, es que desde la eternidad pasada, el consejo trinitario de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dijeron, vamos a elegir a Carlos, a Gerardo, a Arturo, a Ángelo, a Melitón, para que me sirvan. ¿Ustedes creen que dijo eso? Para que me obedezcan. Por eso digo que tiene notable significado ese para. Es una preposición que indica finalidad o uso, destino o destinatario, límite de espacio o de tiempo, dirección, causa o motivo. Y dice la palabra de Dios, de acuerdo al testimonio de Pablo, escrito aquí, para todos nosotros, pero dirigido a Timoteo, que Jesucristo mostrase en mí. Para que Jesucristo mostrase en mí. Para que Jesucristo mostrase en mí. Lo que Cristo muestra y demuestra en Pablo, cuando él dice en mí, el indicativo de primera persona, lo hace pero no como para referirse a exclusividad alguna, pues aclara que es solo el primero de entre los pecadores. La lista después de Pablo, que se titula él el primero, sería literalmente interminable. Y vemos que el receptor o destinatario de esta carta, Timoteo, ya está también siendo contado entre los que habrían de seguir en la condición existencial y ministerial. Mostrar es dar a conocer, revelar, exponer, abrir, manifestar, evidenciar,
exhibir, presentar y más. Podemos entonces que cuando dice para, se determina el propósito, Jesucristo mostrase en mí. Es decir, voy a ser una muestra del poder de Dios que tiene la capacidad de transformar a quien antes perseguía la verdad en alguien que ahora es apóstol de la verdad. Cuando decimos entonces que Jesús, cierto es, se había mostrado indiscutiblemente a Pablo, pero no solamente a Pablo. Jesucristo se había mostrado de diferentes maneras a algunos más. Y si quiere seguir conmigo, si no, nada más escuche. Algunos buscar una cita bíblica lo distrae. No quiero distraerlo. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí Cristo se está manifestando a sus discípulos. Ya en el versículo 26 del mismo Juan 20, sigue diciendo: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: pasa a vosotros. Se manifestó. 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La manifestación. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El Cristo manifestado. Así como se manifestó en este encuentro con los discípulos para dar testimonio de su resurrección y de su poder y de su fidelidad, haciendo de que todo lo que había dicho lo habría de cumplir. Seguimos adelante y encontramos en el 21:4. Dice la palabra de Dios: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se manifestó otra vez a los discípulos, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, versículo 5: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, manifestándose para dar una ilimitada provisión. Así es que no nada más se le manifestó a Pablo, sino también a varios de sus discípulos. Según nos dice la otra carta pastoral, que es la de Tito, capítulo 3, versículo 4, hablando de cómo él se habría de manifestar. Dice la palabra de Dios ahí en Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Cuál Dios? Dice nuestro Salvador, Cristo. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pablo escribió verdad cuando deja el testimonio eterno aquí plasmado. Sus atributos divinos para muestra en él, en ese que de entre los pecadores es el primero. Entonces, ustedes y yo debemos entender que Jesucristo mostrase en mí es el motivo por el cual Dios llamó a sus elegidos, para que usted y yo seamos una muestra de la gracia de Dios. Para que me obedezcas. Si nada más fuera para obedecer, sería nada.
¿Por qué? Porque hemos de dar testimonio. ¿Y con quién habremos de dar testimonio? ¿Con desconocidos? ¿No? Con los que nos rodean. Alguna vez lo oí de un predicador. El principal obstáculo para que nuestros seres queridos, los más cercanos, respondan al mensaje del Evangelio, el más grande obstáculo es tu vida. Porque ellos ven cómo te comportas detrás de las puertas de tu casa. Ellos saben cómo interactúas en una reunión. Ellos perciben cómo tus tirrias y tus prejuicios proceden. Y afecta sus conciencias. Así es que no tienes cara para ir y decirle, ¿sabes qué? Déjame hablarte de que hay un Dios que salva. ¿Qué? Así para llegar a ser como tú. Ahí déjalo. En otra ocasión. Claro. Predicar el Evangelio se vuelve un crucigrama. Aunque me sepan los versículos y aunque puedan entender y explicar cuáles son los alcances de la necesidad de un sustituto, de la redención que hay en Cristo, de la justificación que el Espíritu Santo, que Jesucristo trae a través del Espíritu Santo a aquel que se arrepiente y cree. Todo eso lo sé. E inclusive lo tengo en mi corazón, pues ya tengo una condición de salvación. Pero no estoy demostrando que Jesucristo está en mí. No lo estoy haciendo. ¿O sí? Los que habrían de creer en Él. Número 2. Va a demostrar, sí, su gracia y todo lo que representa esa transformación. Pero Pablo se ocupa en hacer una referencia específica. Porque cuando habla de mostrar, ese versículo 16, demostrar en mí, hay que ver qué es lo que va a mostrar. Bueno, el punto 2 del mensaje dice toda su clemencia. Y luego dice para ejemplo. Para ejemplo. No es una demostración ociosa, no nada más es para que vean qué bonito es Pablo. Es como ejemplo. Como ejemplo. ¿Usted qué hace cuando en un momento dado un familiar, una vecina, un vecino, viene y le cuenta sus problemas? Sí, mira, comadre, ¿verdad? Algunos todavía tenemos comadre o compadres. No, compadre, mira, la verdad es que sí, no se me hizo gusto cómo me trató este patrón. ¿Por qué? ¿Por qué, compadre? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? ¿Qué? No, pues mira, me hizo esto, me cambió el horario, me puso en problemas, me movió. No, compadre, si a mí me hubieran hecho eso, ¿tú eres el cristiano? No, compadre, que a mí me hubieran hecho, mira. No, ahí te va, mira, lo primero que tienes que hacer es ir al departamento de trabajo, bla. Estás demostrando a Cristo. Lo que Pablo recibió en prerrogativa divina, lo hizo, lo entiende así, lo declara así, lo escribe así, lo deja para la eternidad así, para que Cristo mostrase en él toda su clemencia. Toda su clemencia. Clemencia, virtud que mitiga la dureza de la justicia. Un grado de compasión al aplicar un castigo. Clemencia, siendo un sinónimo parcial de misericordia, también se cuenta entre los atributos de Dios. Porque encontramos varios pasajes en la Biblia, en sí son muchos, en donde la palabra de Dios se refiere a un Dios clemente. En Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Salmo 111, 14, clemente y misericordioso es Jehová. Salmo 116, 15, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. La cita profética de Isaías alcanza para considerar la amplia posibilidad de que así como para los suyos, Dios es misericordia para los no suyos. En este caso vemos el ejemplo de los egipcios. Para ellos fue clemente, allá en Isaías 19, 22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová, y les será clemente y lo sanará. Un atributo de Dios. Es uno de los atributos de Dios que dice Pablo: Dios se manifestó en mí con toda su clemencia, para ejemplo. Para ejemplo. Bueno, otra vez dice para, igualito que el punto anterior. Para continuar estaremos reiterando entonces lo ya dicho en el punto anterior, la preposición para, que indica finalidad o uso, destino, destinatario, límite, espacio, de tiempo, dirección, causa o motivo. ¿Cuál era la causa, el motivo, la dirección o el espacio? El ejemplo. El ejemplo. Muchos de los conflictos que vive aquel que está recibiendo instrucción o está recibiendo influencia de parte de usted y de mí, es el conflicto que se tiene con un ejemplo que no es coincidente con lo que está tratando de decir. Te digo que seas paciente, pero exploto a la primera. Te digo que debes obedecer, pero yo soy rebelde como el que más. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Estaremos manifestando a Dios? Ejemplo. Desde o procedente de. El modelo referente para ser imitable o eludible, según se considere positivo o negativo. Dios no está de ninguna manera obligado moralmente a hacer o hacer con alguno lo que desde su soberanía dispuso. Para Pablo particularmente, sin embargo, cuando el escritor sagrado escribe para ejemplo, el término que usa es un término que significa calcar la imagen a contraluz. Así como fue Cristo, si pusiéramos la imagen de Cristo proyectando una sombra a través de la luz en ese papel, el ejemplo sería lo que podríamos dibujar en esa sombra que se está reflejando. Esa es la expresión griega que usa aquí Pablo para referirse al ejemplo. Una calca, pues, de la imagen a contraluz. Con esa, entonces se podrían definir perfectamente los contornos exactos de la original que está aquí arriba. El original es Cristo, el ejemplo es lo que queda debajo. Y así se hace útil, se hace más entendible, más provechoso. Y el ejemplo cumple con su propósito. Y en este caso, ¿cuál es el ejemplo? El de toda su clemencia. Sobre todo lo que por la cita del siguiente punto nos va a revelar en este mensaje. Y aquí está el centro medular del mensaje. Podemos así decir entonces que, pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo. Para ejemplo, ¿de quiénes? Punto número 3, de quienes habrían de creer en Él. El ejemplo entonces es para quienes habrían de creer en Él. ¿Pablo sabe quiénes son? No. ¿Timoteo? Tampoco. ¿Usted sabe? No, tampoco. ¿Usted, pastor? Tampoco. Dios sí. Dios sí. De manera que cuando Dios está
a través del Espíritu Santo en una intencional obra de transformación, debemos saber que nos está preparando para ser buen ejemplo de los que habrán de creer. Es que nosotros ya tenemos la prerrogativa de la vida eterna. Y aunque no lo necesita, Él dispone en un momento dado instrumentarnos como ejemplo de los que habrán de creer. Alrededor de usted probablemente hay algunos que habrán de creer. Mi pregunta es, ¿tiene usted la conciencia tranquila respecto al ejemplo? No, hermano, lo que pasa es que son re mal pensados, ellos siempre me critican, siempre me esto y siempre me aquello. Ok, que lo hagan. Si usted no les está dando motivo, usted debe estar tranquilo. Pero si usted les está dando motivo para que lo critiquen, entonces está fallando el ejemplo. Más de una vez me ha tocado ser blanco de varias críticas. Oh, es que el hermano Garza esto, es que el hermano Garza aquello, y es que el hermano Garza y la doctrina del hermano Garza. ¿Qué doctrina tengo yo? Entonces he hecho la pausa y he tenido que evaluarme. Y si probablemente tiene razón, la percepción de esta persona puede tener un grado de razón. Y entonces es un escrutinio personal para que si va a seguir hablando, no sea porque yo le di una razón. Será por un perverso corazón que esa persona tiene y quién sabe qué intenciones, pero que sea por eso, no porque yo le estoy dando motivos. Aquí vemos que quienes habrían de creer, y lo dice en el cielos. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando escribe a Timoteo? Habrían de creer en él. ¿Ya se dio cuenta? ¿A quiénes se refiere? E incluye allá a Pablo, hace 2000 años ya, de que le escribe esto a Timoteo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Ah? A los que habrían de creer. ¿Quiénes son esos? ¿A quiénes incluye? Pablo no es el único inspirado a escribir de manera en la que todos los elegidos de Dios quedan incluidos. Lo vimos en el boletín. Juan escribe a partir de la oración sacerdotal en la que el maestro ora a su Padre intercediendo por sus discípulos. En esa oración, Cristo está pidiéndole al Padre por este selecto grupo de siervos que Él llamó para acompañarlo en el ministerio. Y en esa petición que Cristo hace a su Padre, le dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Vuelvo a preguntar, ¿a quién se refiere e incluye Pablo y Juan en estas declaraciones? ¿Mande? A los gentiles, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser más específicos? A los que Dios eligió desde antes del... Todavía sigue siendo general, más específico. ¿Perdón? ¿Quién dijo nosotros? ¿Quién? ¿Usted? A nosotros. En la carta y en el puño y la letra del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está dando un testimonio de lo que Dios hizo en él, desplegando toda su paciencia, toda su clemencia, para ejemplo de quienes habían de creer en él. ¿Quiénes habrían de creer en él? ¿Usted creyó en Cristo? Entonces usted está incluido.
igual que Juan, cuando dice, no nada más te pide por esto, sino también por los que habrán de creer por la palabra de ellos. Ya pasaron 2000 años y Dios ha contestado la oración del Maestro Jesús allá y también ha hecho realidad por su fidelidad, lo que la palabra de Dios deja como testimonio desde la pluma de Pablo: los que habrían de creer en Él. Así pues, los que habríamos de creer en Él somos ejemplo de toda su clemencia. Ya creímos en Él, entonces esa prerrogativa que estuvo sobre el apóstol Pablo para testimonio de su conversión es una prerrogativa que ahora a nosotros nos hace una muestra, un ejemplo de toda la gracia de Dios, de toda la clemencia de Dios, que ha de servir como ejemplo a quienes habrán de creer después de usted y de mí. ¿Cómo está su testimonio y el mío? Cierto es que no podemos ustedes y yo hacer nada para que alguien se convierta, excepto serle piedra de tropiezo. Vamos a cuidar cuando menos no ser eso. Los que debemos de creer en Él somos ejemplo de toda su clemencia. Ese sí es un ministerio de todo creyente. El motivo divino no involucra obras de la carne inducidas para ganar notoriedad ministerial. No, 1000 veces no. Si un ministerio y estilo de vida que sea como escaparate de la misericordia y de todas las clemencias que Él ha de desplegar en favor de todos los que habrán de creer en Él. No involucra entonces obras de la carne, pero sí un ministerio y estilo de vida que sea así como un escaparate de la misericordia y de toda la clemencia que Él ha de desplegar en favor de todos los que habrán de creer en Él. ¿Es así su estilo de vida? ¿Cómo es su experiencia en la vida cristiana que practica? Pablo queda revelado ante nosotros como el primero en la lista. Y si él fue el primero, pues ha habido otros después de él y ahí le seguimos usted. Usted, yo, usted. Pero, ¿y qué de los que habrán de creer en Él? ¿Qué de los que o las que habrán de tener en breve un encuentro personal con Dios? ¿Qué? Cuando de instrumentar el testimonio del estilo de vida de usted se trate, ¿qué va a pasar? ¿Cumplirá el propósito divino o será piedra de tropiezo? Los que habrán de creer en Él. Número 4. Habrían de creer con un destino, vida eterna. Reiterando lo ya dicho en 2 de los puntos anteriores, vuelve a aparecer la preposición para. ¿Verdad? ¿Tiene su Biblia? Vamos ahí a 1 Timoteo 1:16. ¿Ok? Yo no soy muy afecto a subrayar la Biblia. A veces pongo un puntito nada más. Yo no sé si usted lo sea. Pero repasemos cuántas veces aparece la preposición para. Dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Qué dice ahí? Para. Ahí está la primera para. Que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo. Estamos repasando lo útil de la palabra de Dios. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él. ¿Qué sigue? Para vida eterna. ¿Se da cuenta cómo podemos hacer más evidente la profundidad del mensaje? Para vida eterna. Así es que estamos aquí en el tercer para. Y se refiere aquí primero a vida y después a eterna.
Por este versículo y varios otros como este, que son argumentos, por este versículo y varios otros como este, hay posturas denominacionales que quedan en ruinas de doctrina. Sistemas de culto y falsa religión entre los que, a saber, encontramos la teología retributiva, que es punta de lanza de todos sus esquemas logísticos. La teología retributiva es lo que parece, lo más semejante a las mandas que se ofrecen allá en la basílica. Si yo llego hincado y te traigo una ofrenda, para que me sanes a mi mamá que tiene cáncer. A mi mamá que tiene cáncer. Y entonces hay como si se tratase de un trueque, ¿no? Comprar el favor de Dios. Teología retributiva. Activismo compulsivo. Campañas, concursos y promociones para ganar almas. Servilismo de intercambio. Tú le das tu tiempo a Dios en servicio y Él te da bendición. Para eso mostró Dios toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. Prosperidad material. Tú eres un hijo de un rey, un príncipe, por eso no puedes ser pobre. Trae tus ofrendas y ve cómo se van a multiplicar. Para eso. Carismáticos y sensacionalistas. El poder del Espíritu Santo se ha de manifestar en ti y vas a tener don de sanidad y don de lenguas y don de hasta lo que no. Catolicismo reformado. Dice el católico reformado: yo ya no soy de los tradicionales. Ya nuestra doctrina como reformada ya está más depurada. Sí, pero no dejan la idolatría. No sacan a María de sus adoraciones. Para eso. No, fue para vida eterna. Para vida eterna. Por piedad, ¿cómo es posible tal grado de corrupción y herejía? Cuando se enseña y se predica como razón fundamental para quienes habrían de creer en Él, el seguir y practicar toda esa basura egocéntrica, posmodernista y convenenciera. Es el mismo escritor, Pablo, el que le escribe al mismo destinatario, Timoteo. Y lo vamos a ver en breve, pues estamos en esas cartas. Cuando cita una advertencia respecto de los postreros días: hombres amadores de sí mismos, con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Dice la palabra de Dios: a estos, procúralos de vez en cuando. No te juntes mucho, pero mantén la amistad ahí por testimonio. ¡Evítalos! No, y 1000 veces no. Aquí dice: para vida. Vida, ¿qué clase de vida? Bueno, nos apoyaremos en lo que nos dice Juan allá en 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo hablando en esta metáfora: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted quiere saber cómo es la vida eterna, es una vida en abundancia. El mismo Juan ahí en el capítulo 10, pero ya en los versículos 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Sigue diciendo el versículo: y no perecerán jamás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No vamos a tener una muerte como los que no tienen esta vida. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Una seguridad absoluta. Y mire lo que dice el mismo Juan ahí en el 17:3. Y esta es la vida eterna. Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna según Juan? Que te conozcan a ti. Gloria al Señor. Vamos a poder conocer estrechamente
el único Dios verdadero, y vamos a poder también conocer estrechamente a Jesucristo, a quien has enviado. Según mi Biblia, que es una copia de la suya, Dios nos mostró toda su clemencia, como se la demostró a quien era perseguidor de la verdad, para que primero creyera en Él y que todo esto sucediera así, para vida eterna. Usted no viene a la iglesia los domingos o los miércoles nada más como una buena costumbre. Usted está practicando la vida eterna. La vida eterna no va a empezar cuando muera. La vida eterna para los creyentes ya la estamos viviendo. Ya la estamos viviendo. ¿Cómo la estamos viviendo? Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Tal vez somos intermitentes, tal vez somos inconsistentes, pero ya estamos viviendo la vida eterna. Entonces tenemos que entender que en ese tenor o en ese cuadrante, en ese espectro, estamos siendo instrumentos de Dios para que se proyecte toda su clemencia para todos los que habrían de creer, todos los que habrán de creer. O bien estamos siendo piedra de tropiezo. Los que habrían de creer en Él. Termina el pasaje con el versículo 17, donde menciona honor y gloria por los siglos de los siglos. Este puro versículo nos tomaría un bosquejo completo, pero concédame concluir ya este mensaje. Dice ahí por los siglos de los siglos. Este siglos de los siglos refiere a la eternidad de nuestro omnipotente y justo Dios. Por consecuencia no deja ni una rendijita para especular respecto a quién es Él y por qué creer en Él, ya que se refiere a Él como el de los siglos, es decir, eterno. Sin principio ni fin, eterno, como lo dice Deuteronomio 33, 27. Déjeme leérselo. Aquí está el pueblo de Israel, oyendo el preámbulo, las últimas palabras de Moisés, en el preámbulo de ya poder ahora sí entrar a poseer la tierra prometida. Y en el 33, 27 del canto de Moisés, dice la palabra de Dios así: el eterno Dios, el eterno Dios, el eterno Dios, el eterno Dios. ¿Y quién mejor que Moisés en este lado de la eternidad para referirse a Dios como eterno? 120 años de la vida de este hombre que bajo la tutela de Dios cumplió un ministerio. Él es el que dice: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo eterno. Eterno. Isaías 40, 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Esta es la Biblia interpretándose a sí misma. Dice la palabra de Dios así: no has sabido, no has oído, 28. No has oído, no has oído que el Dios que dice eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No, Pablo no está usando una postura personal, está haciendo referencia a un testimonio eterno. Ya desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio, y luego como a través del profeta. Mire cómo el escritor de Hebreos nos lo revela en
esa condición, en ese atributo de eterno. Dice en el 13:8 de Hebreos, sigue la palabra de Dios interpretándose a sí misma. 13:8, Jesucristo es el primero, es el mismo, dice, ayer y hoy y por los siglos. Por los siglos. Ese plural nos habla de los siglos de antes del hoy y los siglos del después de hoy. Los que habrían de creer en Él. Concluyo. Usted que está aquí, que oye mi voz, que tal vez está oyendo la predicación a través de las plataformas desde donde se transmite, ¿ha creído? Usted tal vez no ha creído. Si hoy Él le habló, usted pudo oírlo, entonces responda y crea para salvación y vida eterna. Si como hijo de Dios, hija de Dios, hoy le habló, ¿no cree que vendría bien a cada uno de los verdaderos hijos de Dios desde hoy empezar a mostrar la gracia de Dios en usted como ejemplo para los que habrían de creer, o habrán de creer? Definitivamente sí. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.